Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar este pequeño taller de SPSS. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si están viendo. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el SPSS es un programa de análisis de datos estadísticos. Se puede analizar principalmente los datos cuantitativos. En el primer lugar, cuando ustedes abren el sistema haciéndole clic en el icono SPSS, se les va a abrir esta ventana en primer lugar. Esta ventana lo que tiene es algunas cuestiones que tienen que ver con una presentación, bienvenido al SPSS, y los archivos, los últimos archivos que se han utilizado. Acá, por ejemplo, yo, como ven ustedes, archivos recientes, estuve utilizando la base de datos de EPH tercer trimestre del 2022. Nada más que eso. Bueno, esto, si ustedes quieren, pueden utilizarlo para abrir el último archivo, si no directamente cerrar. Bien, como ustedes pueden ver, la pantalla principal está compuesta por columnas y filas, como si fuera un Excel, ¿verdad? Este sistema lo que permite es que uno pueda cargar las unidades de análisis en cada una de las filas y en las columnas cargar las variables, como lo veníamos viendo cuando practicamos con el tema de la planilla de cálculo de Excel. La diferencia de este sistema es que tiene dos solapas. Y ustedes pueden ir en la parte de abajo donde dice vista de datos, que dice vista de datos, y también dice vista de variables. Y ahora les voy a pasar a contar qué significa. Fíjense que la vista de variables está compuesta por nombre, tipo, anchura, decimales, etiquetas, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Y en la vista de datos solo tenemos las filas con su correspondiente número y las columnas que todavía no hemos escrito nada. En la parte de arriba del sistema, en la barra de herramientas, aparece archivo, en donde uno puede guardar datos o importar datos de otra base. Si nosotros cargamos nuestros datos en el Excel y queremos importar, lo podemos traer desde Excel o desde otros sistemas. También tenemos la posibilidad de guardar los datos, exportar, etc. Si seguimos adelante, es muy similar a lo que es el paquete Office. Acá aparece el deshacer, el rehacer, aparece copiar y también aparece insertar variable, insertar caso. ¿Sí? Insertar variable quiere decir que va a insertar en las columnas una y si no, va a insertar caso como si fuera una unidad de análisis, el insertar caso. Y lo vamos a ver en funcionamiento dentro de poco. Después, en la parte de ver, acá hay algunas barras de estado, barra de menú de herramientas, etcétera. Y lo importante es que acá empieza la parte en donde podemos trabajar con datos. Acá hay algunas cuestiones que son utilizables, otras que no, es según el nivel de conocimiento y necesidad de trabajar en el sistema lo que hace que uno pueda eh, empezar a investigar sobre de qué se trata cada una de las cuestiones. Acá hay algunas, algunas posibilidades que nos da el sistema, por ejemplo, de ordenar casos, ordenar variables, hasta identificar casos duplicados, eso está muy bueno. Y después aparecen esta cuestión que habla de seleccionar casos, y esto es muy importante, y lo van a aprender luego. Pero recuerden este concepto de seleccionar casos. Después tenemos la posibilidad de transformar nuestros campos, nuestras variables, como la posibilidad de recodificar variables. También tengan en cuenta esto, que es otra de las cuestiones que siempre utilizamos acá. Ya tenemos seleccionar casos,
Y después tenemos recodificar en las mismas variables o en distintas variables. Posteriormente aparece el analizar. Acá, como ustedes pueden ver, son todas funciones estadísticas que la mayoría no las vamos a utilizar. La persona que quiera puede hacerlo, pero acá lo que vamos a trabajar van a ser con los estadísticos descriptivos, las frecuencias y las tablas cruzadas, ¿sí? Y después vamos a trabajar también con algo que tiene que ver con respuestas múltiples. Luego aparece la parte de los gráficos. Saben que yo tengo acá la pantallita de gráficos, en donde me aparece la posibilidad de generar gráficos. No son iguales a los de Excel se pueden trabajar un poquito más, acá son muy, digamos, gráficos. Hola, Celina, Brenda. Acá los gráficos son en, digamos, en una sola dimensión y tienen poca variedad de colores, etcétera, así que muchas veces se prefiere no usar los gráficos acá, sino en el Excel, pasar los datos al Excel. Después, en esta parte de utilidades no se van a complicar para nada, ampliaciones tampoco, y la ventana, las ventanas. Bien, eso es las barras de herramienta. Acá, accesos rápidos, ¿sí? Ustedes pueden ver. Entonces, acá lo que vamos a hacer es cargar, como había dicho, nuestras unidades de análisis, y acá vamos a cargar nuestras variables. La forma de carga de las variables es, digamos, una forma diferente a lo que nosotros habíamos hecho en Excel, que se acuerdan que teníamos la definición de las variables y los valores, etc. Entonces acá lo que vamos a hacer es construir la variable. Vamos a construir esta variable. Yo voy a ir al documento, el documento compartido. Esperen un cachito que... Bueno, teníamos una de las preguntas que tenía que ver, por ejemplo, con el nombre del encuestado. Nombre en... Pues, ¿se acuerdan cuando habíamos armado el manual de código que le poníamos medio como una especie de abreviatura? Entonces, acá sí podemos poner muchos caracteres, pero lo importante es que acá va a aparecer el nombre del encuestado. Acá hay unos tipos de variable, que puede ser numérica, puede ser cadena. Cadena quiere decir alfanumérico. Y después tenemos otras, como fecha, etcétera. Las que más usamos son numéricos y cadena. Como el nombre es una variable alfanumérica, entonces le vamos a poner cadena. Y los caracteres de un nombre pueden ser hasta, qué sé yo, 10, 16. Entonces ahí vamos completando cada una de las variables. Esta variable tiene una anchura de 16 caracteres, decimales no tiene porque es de cadena alfanumérico. Acá en etiqueta vamos a poner nombre de la variable, nombre del encuestado. Valores, no va a tener ningún valor, valores o categorías. Perdidos, no, columnas no, alineación, la medida, como el nombre no es una variable estadística, así que lo que se le puede dejar es como nominal. Eso no, es indistinto. Después, por ejemplo, vamos a poner edad. Acá la variable edad es numérica, ¿verdad? Y lo que tiene es que nosotros acá hasta 2 dígitos podemos tener, pero lo dejamos en 8, no pasa nada. Como es un número entero, decimales no tiene. Y acá le vamos a poner edad del encuestado. Acá lo que podemos hacer nosotros es poner los valores de 17, 18, 19, 20 para que el data enter lo cargue rapidito o directamente lo dejamos abierto. No ponemos ninguno.
Ahora vamos a ver un ejemplo acá, por ejemplo, le vamos a preguntar sexo. Acá lo que vamos a hacer es codificar la categoría sexo en dos. Va a ser numérico, como es un número, va a ser un número entero, le vamos a poner cero. Acá vamos a poner sexo del encuestado. Y los valores pueden ser, como habíamos dicho, codificación en uno, varón, y le vamos a poner añadir. ¿Vieron? Entré en valores y me dice que el valor uno va a ser varón y el valor, y el añadir, y el valor 2 va a ser mujer. Y añadir. Bien, yo ya tengo tres variables acá, cargadas. Bien. Después, eh, Celina, ¿tenés alguna pregunta que me puedas dictar para... Carrera que estudia. Ah, pero esa es comunicación. Licenciatura. Ah, por eso, pero licenciatura, tecnicatura, no. Ah, perfecto. Carrera que... Carrera estudia. Lo vamos a poner así. Bien, entonces, acá vamos a decirle que puede ser numérico. Acá vamos a poner carrera que estudia y vamos a ponerle valores. Uno, licenciatura, añadir. Dos, tecnicatura en periodismo. ¿Lo vamos a definir así también? Sí. Bueno, es ejemplito, así que vale. Tecnicatura. Así es, ¿no? Bien. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos Cuatro acá tres preguntas. valores. Acá perdidos ninguno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con alguna pregunta que haya hecho Murduchowicz o nosotros. ¿Tenés alguna por ahí, Celine? Que me ayudes. Ah, miren, acá vamos a sacar los decimales Estoy porque tratando de abrir el documento. sí. La A de mí se si me se hace re informa, lío, por eso no lo abrí. la de si se informa por algún, si se informa de lo que pasa en el mundo, era una pregunta. Bueno, mundo. Bueno, también. Vamos a poner se informa de lo que pasa. Ahí está. Profe, ahí en los Sí, comentarios pusieron que te faltó el profesorado. sí, no lo quise poner, pero lo pongo. ¿Cuánto falta? Acá, ahora me dice, me dio un cartelito. Em, bien. Bueno, fíjense lo que hice. Vuelvo acá, abro de vuelta y pongo 4. Profesorado. ¿Sí? Añadir. Profe, Sí, sí, hago una escucho. consulta. Podemos, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede hacer un archivo de SPSS, por ejemplo, que el que estás haciendo vos compartirlo y yo seguir editando sobre lo que vos estás armando? ¿O eso no se puede hacer con la plataforma? ¿Entiendes lo que No, digo? no, Ok, no, ok, ok. no se puede, pero hay unas versiones que son pagas que te permiten cargar en simultáneo. Nosotros tenemos la versión Ajá. gratuita, entonces por eso no se puede hacer en Bueno, simultáneo. pero, Eh, profe, ¿sabe si se puede, o sea, si me pasan ese mismo archivo a mí, yo puedo seguir, o sea, de mi parte lo puedo seguir editando igual, ¿no? O sea, no le va a quedar al otro, pero a mí sí. sí, sí, el tema, ahora les cuento cómo viene eso, porque por ejemplo, si yo le digo a Agustina, cargate las 5 encuestas, ¿no? Entonces acá va a poner ella, nombre del encuestador, nombre del encuestado, eh, Pablo, Carlos, Tamara, Agustín y Natalia. Estas descargó Agustina. Entonces,
va a seguir cargando, ¿no? Todas las variables y todos los campos que corresponden. Después, Ale, yo te digo a vos, carga los datos. Y vos capaz que volvés a cargar en el uno. Y ahí, o sea, después hay que unificar las bases de datos como para que puedan quedar todas pegadas. Si queremos cargar en un archivo todos juntos, acá yo te tengo que decir, Agustina, voy a cargar del 1 al 5 y Ale del 6 al 10. Y va circulando la base de datos. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí, 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 ahora sí. Como que hay que compartir el archivo, pero a mí no es como en Docs, que a mí me va apareciendo No. lo que otros van editando, sino que queda en el archivo y hay que pasar el archivo entero directamente. Claro, ahí tenemos que compartir todas las bases de datos, que por ejemplo, si vamos a cargar, vamos a tener que hacer un momento, digamos, una hora de carga de todas las encuestas y que utilicemos uno o dos archivos. Porque imagínense que si hay 5 encuestas por persona y somos 17, vamos a tener 17 archivos. ¿Y quién pega 17 archivos? Es un lío. Así que eh, en ese sentido vamos a seguir así como cargando en un momento va a ser la carga y bueno, vamos a utilizar una computadora para que vayan cargando en dos bases de datos distintas y después las unimos. Más fácil es eso. No es virtual esto, no está en la nube ni nada de eso, es un sistema fijo. Bueno, entonces, por ejemplo, acá vamos a poner edad 17, 18, 20, 26 y 23. Sexo, vamos a poner Pablo 1, Carlos 2, Tamara ahí 2, Agustín, Natalia. Carrera que estudia, hay algo muy importante, que son tips que yo les digo y que tienen que acordarse. Fíjense que acá aparece, dice etiquetas de valor. Si ustedes quieren, pueden hacer clic. Miren cómo cambia, ¿vieron? Cambia, cuando yo hago clic en la etiqueta, me aparece varón, mujer, pero si no, me aparece el código. Acá, por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3, 4, 2. Fíjense que si yo aprieto acá, me va a aparecer lo que yo le puse, que era licenciatura, profesorado, etc. Bueno, vuelvo a la vista de variables para seguir armando esta. Informa mundo, entonces los valores van a ser sí, valor 1 sí, y valor No me... 2 Dos, no. sí. Bien. Uy, 2 no. Añadir. Ahí le puse algo. Ah, ya está agregado. Puede ser que nosotros tengamos más variables, entonces no sabe o no contesta. Entonces ahí va el 3 no contesta. Y después aceptar. ¿Bien? Esto es todo la parte, digamos, de la construcción de las variables. Ustedes se van a encontrar con algunas variables que les va a costar un poco más, pero básicamente es esto. Se arma esta vista de variables y la vista de datos nos va a permitir a nosotros cargar los datos y es el 3. Entonces ya empezamos a darle forma a lo que nos decía nuestro cuestionario. Ya tengamos el cuestionario definitivo, vamos a empezar a pasarlo aquí al sistema. Bien, voy a hacer algunos ejemplos rápidos para que ustedes vean cómo podemos analizar estos datos. Yo les decía que hay una ventana que no vimos todavía y que ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con la hoja de resultados. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, yo voy a aumentar un poquito más nuestros datos, pero voy a cambiar el nombre. No, no importa. No importa los nombres. Acá voy a poner Juan. Fíjense que yo, de mentirita, lo que hice fue empezar a repetir algunos datos como para que podamos sacar algunos porcentajes.
Yo acá le cambio el 2. Ahí, por ejemplo. Entonces, esto lo que permite es procesar datos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a datos y primero voy a tirar general. Voy a analizar estadísticas descriptivas y voy a poner frecuencias. Acá te abre una ventana en donde dice, ¿qué frecuencias quiere obtener? ¿Qué quiere decir las frecuencias? La frecuencia es la cantidad de casos que se repiten de cada una de las variables. O sea, lo que me va a contar acá es la edad del encuestado. ¿Cuántos casos de 17, 18, 20 años hay de respuesta? Acá me va a contar la cantidad de varones y mujeres que hay. Acá me va a contar la cantidad de personas que estudian segunda carrera. Y acá sí se informa de lo que pasa en el mundo. ¿Bien? Para analizarlo, lo que tenemos que hacer es tomar las variables estadísticas. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían algunas estadísticas y otras que no? Si yo analizo esta, me va a decir los nombres y me va a decir, hay 4 Pablos. Pero a mí no me interesa saber cuántos Pablos hay. Me interesa saber la parte de abajo, que es lo más interesante de nuestro análisis. Selecciono todas las que quiero y lo hago pasar para este lado, para la derecha, de la izquierda a la derecha. Ahora voy a darle a aceptar y ahora yo voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla con esa famosa hoja de resultados que van a ver después. Que si me dicen la ven, Sí, se ve. bueno, ¿ven? ¿Dónde ¿Qué está? quiere ¿En qué parte estaba esa parte de frecuencias que mostrás ahora? en estadísticas descriptivas? En Ah, ok. analizar. Analizar estadísticas descriptivas y ahí, como ustedes pueden ver, en la hoja de resultados nos dice que tenemos 16 casos, no tenemos perdidos. Perdidos quiere decir que en la base de datos hay algún dato faltante que no completamos o que está vacío. Las edades de los encuestados van de 17 a 26 años, de los cuales está muy repartido, porque justo le puse a todos 3. 3 casos son de 17, 3 de 18, 3 de 20, 3 de 23, 1 de 25 y 3 de 26. ¿Sí? Bien, bueno, habíamos terminado en esta parte, en donde teníamos la base de datos y habíamos entrado acá a analizar estadísticas descriptivas y nos había dado las frecuencias. ¿Se acuerdan? Frecuencias. Y habíamos pedido estas frecuencias. Ahora comparto la otra pantalla. La pantalla de resultados. Bien, entonces, habíamos dicho que estábamos en, por ejemplo, carrera que estudia. Carrera que estudia, entonces tenemos de los encuestados, el 43,8% estudia la tecnicatura en periodismo, que representan a 7 casos. La licenciatura, el 18,8%, y también tecnicatura en comunicación de las organizaciones y profesorado, todos con el 18%. ¿Se informa de lo que pasa en el mundo? Acá hay un 43% que dice que sí y un 37% que dice que no. En estos datos inventados aparecen 3 que dicen que no contestan. Bien, ustedes ven que aparte aparece porcentaje válido y porcentaje acumulado. Muchas veces cuando nosotros tenemos datos perdidos, como le dice acá, el porcentaje varía porque nos va a calcular con porcentaje todos los datos, aunque
estén los datos perdidos. Después lo vamos a ver con un ejemplo, pero el porcentaje válido lo que tiene es que no nos cuenta los casos perdidos. Y el porcentaje acumulado se utiliza casi exclusivamente para saber, digamos, cuántos casos le corresponden a cierta cantidad de datos acumulados. Por ejemplo, si nosotros decimos que el 56%, estoy en la tabla de edad del encuestado, el 56% de los encuestados tiene entre 17 y 20 años. Ahora, si yo quiero ampliar un poco más, puedo decir que el 75% de los encuestados tienen entre 17 y 23 años. ¿Sí? Bien. Esto significa que nosotros lo que pudimos hacer es analizar estos datos de manera que nos va a contabilizar la frecuencia de aparición de cada una de los casos que corresponden a cada una de las variables. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a la base de datos. Bien. Vuelvo a la base de datos. Entonces yo me quiero hacer otra pregunta. Me quiero hacer otras preguntas que tienen que ver con cómo yo puedo cruzar datos. ¿Qué quiere decir cruzar datos? ¿Se acuerdan cuando yo le hacía en el pizarrón un gráfico de que eran varones y mujeres y había puesto, por ejemplo, qué carrera estaban haciendo? Entonces, eso se compone con tablas de análisis bivariado, que se le llama así. Las que pasamos recién son univariados, ahora son las bivariadas. ¿Cómo se hacen? Vamos a analizar otra vez estadísticas descriptivas y vamos a ir a tablas cruzadas. Y ahora van a entender cuando vean el ejemplo de lo que se trata. Tablas cruzadas. Yo voy a tener que seleccionar qué voy a poner en las filas y qué voy a poner en las columnas para realizar mi análisis. Entonces, yo en este caso lo que voy a hacer es decirle al sistema, quiero saber cuáles son, cuántas son, cuántos son los varones y cuántas son las mujeres según carrera que estudien. ¿Sí? Para ello lo que tengo que hacer es pedirle al sistema que en las columnas ponga el sexo y en las filas ponga la carrera. Después les voy a explicar cada una de estas cuestiones que viene acá, que están acá como botones. Después yo se lo muestro. Ahora lo que voy a hacer es pedirle que me dé esa variable, ese análisis de datos. Y que me analice sobre estas variables. Entonces yo le voy a aceptar. Recuerden, analizar, estadística descriptiva. Bien. Ahora voy a dejar de compartir y me voy a ir a la pantalla de resultados para ver qué es lo que me dio de resultados. Acá está el resultado. Me dice que analizó 16 casos. Esta tabla es indistinta, no sirve, solo es de control. Esta sí es la que vale. Entonces, me dice que de la licenciatura hay 3 varones, de la tecnicatura hay 4 varones y 3 mujeres, de la tecnicatura en comunicaciones hay 3 mujeres y en profesorado hay 3 varones. ¿Sí? Como estas son variables descriptivas, yo lo que necesito es preguntarle algo que tiene que ver con si se informa en el mundo. Entonces yo puedo tomar como variable el tema de si se informa y preguntarle tanto si es varón o mujer y a la vez por carrera. Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a la base de datos para que me realice ese cálculo.
Ustedes lo pueden hacer directamente de la hoja de resultados. Voy a analizar estadísticas descriptivas, perdón, tablas cruzadas. Entonces yo, acá lo que voy a hacer es decirle que en las filas me ponga la carrera y en vez de sexo, que me diga si se informa lo que pasa en el mundo, sí o no. Acá uno puede entrar en casillas. ¿Se acuerdan que nos dio números absolutos? O sea, nos puso 7, 5, 3, porque son los casos. Si yo quiero, le puedo pedir al sistema que me dé porcentajes. Para ello yo tengo que entrar acá en casillas y este recuento es el observado, el que se pudo observar y se pudo ver en el ejemplo anterior. Pero ahora yo le quiero pedir porcentajes. Se los puedo pedir por fila y me va a decir por fila cuántos varones y mujeres por carrera están estudiando, se informan de noticias del mundo. O por columna, teniendo en cuenta el peso que le da la columna, o sea, hacia abajo, con los valores de varones, de si se informa o no. Así que vamos a probar con fila, a ver qué resultado nos da. Le pongo continuar y le pongo aceptar. Ahí voy a ir a compartir otra vez la pantalla. Voy al documento y acá tengo el resultado. Este, como yo les decía, es una cuestión de recuento nada más, pero acá tenemos los resultados. De la licenciatura, el 100% de los encuestados se informa. De la tecnicatura, hay un 42,9% que no se informa y un 42,9% también que no corresponde, no responde. Y después, fíjense que el de la tecnicatura también. Como son pocos casos, acá la distribución está muy tendenciosa y son pocos casos. Si nosotros, yo le voy a decir al sistema que me dé lo mismo, el mismo análisis, pero con los valores absolutos, se los voy a decir ahora, que me lo dé. Entonces, podemos ver que como vimos acá era el 100%, acá son 3 casos. ¿Sí? Voy a borrar esta para que no los confundamos, lo podamos ver. ¿Ven? Licenciatura, licenciatura. Acá lo vemos por porcentaje. Y acá lo vemos por número absoluto. Lo interesante de esto es que tenemos que definir si los porcentajes los vamos a ver por fila o por columna, y ahora yo les voy a mostrar la diferencia que hay cuando yo le pido que me analice por columna. Yo le había pedido por fila en la parte, en la primera, y después le dije que me dé porcentajes, también teniendo en cuenta los porcentajes por fila. Acá vemos que el análisis dice que si se informa el 42,9% que cursan la licenciatura, el 42,9% que también cursan la tecnicatura, y los que no se informan son los del profesorado. Entonces, ya habíamos pasado por lo que es el análisis univariado de las frecuencias, ahora le pusimos lo de las tablas cruzadas, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros también hacer comparativas de lo que estamos analizando. Por último, otra de las funciones interesantes que tiene el sistema tiene que ver con la selección de casos. Esta selección lo que nos permite a nosotros es filtrar los datos que a nosotros nos interesa analizar. Es como separar, por un lado, lo que queremos analizar. Nosotros tenemos bastantes de la tecnicatura en periodismo, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es analizar solamente los de la tecnicatura en periodismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer datos, seleccionar casos, Acá te muestra una pantallita que dice todos los casos o si se satisface la condición. Acá hay que entrar y le vamos a decir que solo queremos, porque acá tenemos para elegir, si yo quiero elegir, seleccionar casos por edades, si quiero que solo cuente los varones o las mujeres, o la carrera, o de los que se informan o no. Tomamos la carrera, entonces le decimos, carrera, estudia, y acá hay que poner un parámetro. Acá, como ustedes pueden ver, que tiene como operadores lógicos. Así, estos son operadores lógicos. El y, el or, y así. Acá yo le voy a decir que es igual a, creo que la tecnicatura en periodismo, tengo que volver, porque no me acuerdo el código. Voy a volver. Tengo que ver el código de la tecnicatura en periodismo. Me voy a la vista de variables. Esto lo hago a propósito, para que ustedes vean. La tecnicatura en periodismo, el número 2. Entonces, vamos a datos, seleccionar casos, voy acá, si satisface la condición, y voy a carrera que estudia, y le voy a poner el igual a 2, para que solo me seleccione los que tienen el número 2 en esa codificación. Miren ahora mágicamente lo que pasa. Cuando ustedes van a ver, acá en la vista de datos, que va a aparecer algo acá. Entonces yo le voy a aceptar. ¿Y qué apareció? Apareció una rayita en cada uno de los... Claro, ¿Qué quiere decir esto? Que ha seleccionado los que cumplieron con la condición que nosotros le dimos. Que solo queríamos analizar a los de la tecnicatura en periodismo. Entonces, cuando yo hago el análisis, solo voy a analizar a los de la tecnicatura en periodismo. Cuando nosotros analicemos, por ejemplo, a los estudiantes que cuando le hagamos alguna pregunta en particular, vamos a seleccionar ciertos criterios de los estudiantes como para que podamos llegar a un análisis mucho más fino de esto y no tan amplio o tan general. Vamos a decir, bueno, voy a estudiar a solo los de la tecnicatura en periodismo, no me interesan los otros. Porque me parece que de la tecnicatura en periodismo son los que deberían estar más informados. Esto es una barrabasada, estoy diciendo, ¿no? Dentro de los licenciados o comunicación en las organizaciones tienen que estar informados. Pero en este caso solo vamos a analizar a los del periodismo. Frecuencias. Entonces yo voy a decirle que me dé todos los datos, menos lo de la carrera, porque ya directamente está filtrado y no me va a dar nada de resultados. Entonces voy a frecuencias, voy a analizar estadísticas descriptivas, frecuencias, y voy a hacerle clic para que me dé el aceptar. Entonces, voy a dejar de compartir para que puedan ver el resultado. Ahí. Bueno, ¿ven el resultado? El resultado quiere decir que de la tecnicatura en periodismo hay una persona de 17 años, 3 de 18 y 3 de 23. Hay 4 varones, 3 mujeres, y después se informa de lo que pasa en el mundo. Hay uno solo que sí, 3 que no, y 3 que no contestan. Solo analizamos, seleccionamos los casos de los de la tecnicatura en periodismo. ¿Bien? Voy a volver a la base de datos.
Para sacar el filtro, lo que tenemos que hacer es volver a seleccionar casos y, por ejemplo, poner todos los casos y ya directamente me lo borra, ya la base esta queda limpia y me destilda lo que estaba tildado anteriormente. Bueno, eso. El operador lógico lo que nos permite a nosotros también es analizar por rango. Entonces yo le quiero pedir que no me dé el estudio de la carrera, sino que sea la edad mayor o igual a 20. El simbolito para allá, la boquita para allá es como para mayor, y si yo quiero menor, ahí el menor es de este lado, para acá. Pero acá voy a pedir mayores de 20 años, pero no le voy a decir nada más que eso, porque acá yo le puedo poner un i y que estudien también la tecnicatura. Entonces yo como que voy armando un poquito más fina la búsqueda de los casos. En este caso yo solo voy a pedirle mayores a 20. Voy a continuar y voy a aceptar. Entonces, cuando voy a ir a decirle que me dé estadísticas descriptivas, acá ven la pantalla, ¿vieron? Me tachó, porque este tiene menos de 10, de 20, este también, yo le pedí mayores de 20. ¿Sí? Así, entonces me ha filtrado los mayores de 20 nada más. Entonces yo voy a analizar estadísticas descriptivas, frecuencias, le voy a pedir lo mismo, porque ya tenemos poquitas variables para trabajar, y le voy a aceptar. Entonces, en mi hoja de resultados, ¿se acuerdan que para los de la tecnicatura teníamos 7 casos? Acá tenemos 10 casos mayores de 20. Bueno, acá tenemos 3 de 20, 3 de 23, 1 de 25 y 3 de 26. 4 varones, 6 mujeres. Y se informa de lo que pasa en el mundo acá. Sí, de este rango mayor, sí se informa, no se informa y no contesta. Como valores, digamos, de uso didáctico nada más, como para que conozcan el funcionamiento de esto. Bueno, voy a volver a la base de datos, que estas son las herramientas que ustedes van a tener que utilizar a la hora de que tengan que analizar los datos. Bien. Lo último que voy a explicarles, para no marearlos y que después puedan hacer algunos ejercicios, es la recodificación en distintas variables. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pasa que nosotros no queremos tocar los datos originales y necesitamos que según los criterios nos arme otra variable nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo hacer rango, por ejemplo, de edad, y agregarlos en una variable nueva. Voy a tomar el ejemplo. ¿Están viendo la pantalla con los filtrados? Yo no, profe. No, te estamos viendo a vos. Oh, ustedes avísenme cuando... Con tanto compartir pantalla, al final después me mareo, ya no sé qué... Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, voy a datos, voy a sacar esto que seleccioné rápidamente. Me voy, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a recodificar en distintas variables. Entonces, voy a ir a transformar, voy a ir a recodificar en distintas variables y le voy a decir que me recodifique una variable, que es la de de edad. Ahí está. Edad. Entonces yo le voy a poner como nombre, recuerden esto que siempre va a ser lo mismo, le voy a poner edad. Código de edad. ¿Se acuerdan cuando armamos la variable en la vista de variables? Que nos decía
nombre de la variable y la etiqueta tenía código, bueno, es lo mismo, pero acá estamos armándolo acá la variable. Edad va a pasar a codiedad. Y me dice, valores antiguos y nuevos. Entonces yo voy a darle. Voy a hacerlo a mano y voy a hacerlo artesanalmente. Yo tengo valores de 17 a 26 años. Entonces yo quiero hacer 3 rangos. Uno que va del 17 al... le voy a poner 17. No, acá tengo que hacer por rango. Perdón. Acá, valor rango. Acá, de 17 hasta 20. Ese va a ser el valor 1. Acuérdense porque después lo tenemos que recordar. De 20 a 23 va a ser el valor 2. ¿Puedo hacer esto? ¿Está bien esto, lo que estoy haciendo? No, porque tiene que decir 21. Muy bien. ¿O no? 21. Bien, bien, bien. Ahí está. 21 a 23 le voy a poner el valor 2. Añadir. Y de 24 a 26, que es el último rango, 3. Listo. Ahí yo ya tengo la recodificación de la variable. Pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde me lo va a agregar? ¿Qué va a pasar con esto? Yo le voy a dar continuar, le voy a decir que acepto los cambios, y fíjense que al final de nuestra base nos agregó un codiedad, una variable nueva, esta. Esta puede servir para muchas utilidades, después la van a ir entendiendo a medida que vayan analizando los datos y las respuestas. Bueno, entonces, tengo que ir a ver qué era lo 1, qué era el 2, qué era el 3, porque no me acuerdo qué era. Entonces, voy a ir al código de edad y los valores, le voy a poner valor 1 de 17 a 20. Añadir. Valor 2 de 21 a 23. ¿Verdad? Sí. O 22 le había puesto. Y bueno, y 3 de 24 a 26. Añadir. Ya está, le voy a dar etiqueta de valor, le voy a dar a aceptar. Y cuando vea mi base de datos, me ha recodificado sin tocar esta variable original que a mí me va a permitir generar otro tipo de procesamientos. Pero siempre piensen que los datos, la mayoría siempre tienen que estar agrupados para poder leerse mucho más fácil y mucho más rápido. Cuando yo quiero analizar, porque esta variable también la podemos utilizar para analizar. Entonces yo voy a decir que me dé una tabla cruzada. La carrera que estudia, sí se informa de lo que está pasando, pero no me interesa la carrera. Me importa la edad, en filas. La edad por filas. Le voy a decir que me dé porcentaje por columna, por ejemplo, y que me diga que me dé aceptar. Entonces ahora yo voy a compartir el resultado y como ustedes pueden ver, acá se informa de lo que pasa en el mundo. Entre 17 y 20, el 85% sí se informa y el 50% de tanto 17 a 20 como de 24 a 26. ¿Sí? En ese caso, acá, lo mejor sería haber analizado los datos desde las casillas con la fila. Ustedes ahí se van a dar cuenta de que, según el nivel que quieran de análisis, van a poder ver que de 17 a 23, a 17 a 20, el 66% sí se informa, si redondeamos, 67% sí se informa, y de 24 a 26, el 75% no se informa de lo que pasa en el mundo.
Bien. Imagínense que vamos a tener una serie de 20 preguntas para analizar en base a lo que nosotros podamos detectar sobre las respuestas que nos den. Bien. Bueno, básicamente ese es el SPSS. Les doy unos minutos para que ustedes, si quieren meterse en el sistema, chusmearlo un poquito, y cualquier pregunta, que me queda acá, nos quedamos acá. Cualquier pregunta, si quieren, yo les paso esta base de datos para que ustedes la abran en el SPSS, yo la guardo enseguida, se las mando por el archivo, guardar como, voy a guardarla acá en el descargas, sí. Base, método, guardar. Yo voy diciendo todos los pasos que hago. Ahí se las mando. ¿Estoy compartiendo pantalla o me están viendo a mí? Te estamos Te viendo. estamos viendo a vos. Ok. Por ahí podrían tirar una tabla de frecuencia, a ver si pueden. Claro. Claro. Ahí Celina les dijo que tiren una tabla de frecuencias y una de tablas cruzadas puede ser también, como para que documento. Fíjense que yo les paso el archivo directamente desde acá. Ahí está, base, método, no pesa nada. Los archivos, las extensiones de SPSS es extensión SAB, SAB. Eso directamente te pueden poner. Abren el SPSS, van a archivo a abrir, abren el archivo o directamente le hacen doble clic y capaz que, si hacen doble clic, capaz que se abre enseguida. Pero ya con esto, después una vez que tengamos el análisis, para hacer el análisis ya nos metemos de lleno con otras funcionalidades que pueden enriquecer el trabajo.